En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí hoy presentes nuevamente. En tus manos queremos colocar, Señor, este estudio bíblico para que podamos sacar el mayor provecho posible. Bendito y alabado sea, Señor, grande eres tú, Todopoderoso, y gracias te damos por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestros estudios y nuestro trabajo. Gracias, Todopoderoso, por todo lo que nos brindas día a día. Gracias a tu amor infinito, podemos disfrutar de la naturaleza y de todo lo que has creado, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por hacerte presente en cada Eucaristía, por perdonar nuestros pecados a través del sacramento de la confesión, por unir y formar familias nuevas a través del sacramento del matrimonio. Gracias, Señor Jesús, por dar fuerza, fortaleza y alivio a los enfermos a través del sacramento de la unción. Gracias, Señor Jesús, por el bautismo a nuestros niños, que nos permite reconocer como hijos del Padre, hermanos tuyos y miembros de tu iglesia. Gracias también por santificar y consagrar a hombres escogidos para que sean tus sacerdotes aquí en la tierra. Espíritu Santo, te pedimos también que hoy te hagas presente y nos ilumines, nos bendigas y nos guíes en este estudio para que sea lo más provechoso posible. Virgen tan santísima, Madre de Cristo, Madre de Dios, protégenos con tu manto sagrado, cúbrenos, Madre, con tu amor de Madre espiritual, intercede por nosotros ante tu Hijo amado para que siempre estemos protegidos por su bendición. Santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, también protéjanos con sus alas poderosas y no permitan las acechanzas del maligno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 20 del libro de los Jueces. Reacción de los israelitas ante el crimen de Gibeá. Entonces todos los israelitas, desde Dan hasta Berseba, y Galaad, se reunieron como un solo hombre en Mizpá, delante del Señor. Todos los jefes de las tribus de Israel estaban presentes, y del pueblo de Dios se reunieron 400,000 soldados de a pie. Los de la tribu de Benjamín se enteraron de que las otras tribus israelitas se habían reunido en Mizpá, y los israelitas le preguntaron al levita cómo había ocurrido aquel crimen. El levita, marido de la víctima, les dijo: yo llegué con mi concubina a la ciudad de Gibeá, de la tribu de Benjamín, para pasar la noche allí. Pero esa misma noche, los habitantes de la ciudad rodearon la casa en que estaban, con la idea de matarme, y de tal manera abusaron de mi concubina que ella murió. Entonces yo tomé el cadáver y lo descuarticé y mandé los pedazos por todo el país, para que en todo Israel se enteraran de este crimen tan infame. A ustedes les toca ahora, como israelitas, opinar y decidir lo que se debe hacer. Como un solo hombre, todos se pusieron de pie y dijeron:
Ninguno de nosotros volverá a su tienda o a su casa. Lo que tenemos que hacer es echar a suerte quiénes deberán atacar Gibeá. Uno de cada 10 hombres de todas las tribus se encargará de conseguir comida para el ejército. Los demás irán a darle su merecido a Gibeá por esta infamia que se ha cometido en Israel. Todos los israelitas se unieron como un solo hombre para atacar la ciudad. Mandaron mensajeros por todo el territorio de la tribu de Benjamín para decirles: ¿qué crimen es este que han cometido algunos de ustedes? Entréguennos a esos pervertidos que están en Gibeá para matarlos y purificar a Israel de la maldad. Pero los de Benjamín no hicieron caso a sus hermanos israelitas, sino que los benjaminitas de todas las ciudades se juntaron en Gibeá para ir a pelear contra los otros israelitas. Los soldados de las ciudades de Benjamín que se alistaron eran 26,000, sin contar 700 hombres escogidos que eran de Gibeá. Entre todos estos hombres había 700 zurdos que manejaban tan bien la onda que podían darle con la piedra a un caballo sin fallar nunca. Por su parte, los otros israelitas reunieron 400,000 guerreros experimentados. La guerra contra la tribu de Benjamín. Los israelitas fueron a Betel y allí consultaron a Dios para saber qué tribu debía atacar primero. A los de Benjamín. El Señor les respondió que Judá debía ser la primera. Así pues, los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Avanzaron contra los de Benjamín y se colocaron frente a Gibeá en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de la ciudad y aquel día mataron a 22,000 israelitas. Por eso los israelitas fueron a Betel a lamentarse en presencia del Señor hasta el anochecer. Y allí le consultaron si debían volver a atacar a sus hermanos de la tribu de Benjamín. Como el Señor les ordenó atacar, cobraron ánimo y al día siguiente volvieron a presentar batalla contra los benjaminitas en el mismo lugar donde la habían presentado el día anterior. Pero por segunda vez, los benjaminitas salieron de Gibeá a atacarlos y mataron a otros 18,000 soldados israelíes. Entonces todos los soldados de Israel y todo el pueblo fueron nuevamente a Betel a lamentarse delante del Señor. Todo el día se lo pasaron sin comer y le ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. En aquel tiempo, el arca de la alianza de Dios estaba en Betel, ya no estaba en Silo, y su sacerdote era Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Y los israelitas consultaron al Señor: ¿debemos atacar una vez más a nuestros hermanos de la tribu de Benjamín, o es mejor que nos demos por vencidos? El Señor les dijo: ataque, que mañana yo les daré la victoria. Entonces algunos soldados israelitas se escondieron alrededor de Gibeá, mientras los demás marchaban aquel tercer día contra los de Benjamín y se colocaban en orden de batalla frente a Gibeá, como las otras 2 veces. Una vez más, los de la tribu de Benjamín salieron de la ciudad, alejándose de ella para atacar a los israelitas. Lograron matar como a 30 israelitas por los caminos de Betel y Gibeá y por los campos, creyendo que los israelitas huían de ellos.
derrotados como las 2 veces anteriores. Los israelitas, sin embargo, se estaban alejando de la ciudad para que el enemigo los persiguiera hasta los caminos. De pronto los israelitas salieron de donde estaban y se colocaron en orden de batalla en Baal-Tamar. Por su parte, los que estaban escondidos en la pradera alrededor de Gibeá salieron de sus escondites y atacaron la ciudad. Eran 10,000 de los mejores guerreros israelitas los que atacaron Gibeá. La lucha fue dura y los de Benjamín no sabían que estaban a punto de perder. El Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los benjaminitas. Y aquel día los israelitas mataron 25,100 soldados de la tribu de Benjamín. Entonces los benjaminitas se dieron cuenta de que habían perdido. Los israelitas se habían ido retirando ante el ataque de los benjaminitas, porque confiaban en los hombres que estaban escondidos para atacar Gibeá. Estos hombres atacaron por sorpresa a Gibeá y mataron a filo de espada a todos los de la ciudad. Los que estaban escondidos para atacar la ciudad se habían puesto de acuerdo con los otros israelitas para avisarles con una gran columna de humo cuando hubieran tomado la ciudad. En el momento en que los israelitas que parecían huir vieran la columna de humo, se volverían y harían frente a los de Benjamín. Los benjaminitas lograron matar a unos 30 israelitas, con lo cual se confiaron, pensando que los habían derrotado, como en la primera batalla. Pero en esto empezó a salir humo de la ciudad, y cuando los benjaminitas tiraron atrás, las llamas y el humo de la ciudad entera llegaba al cielo. Entonces los israelitas les hicieron frente y los benjaminitas se acobardaron al darse cuenta del desastre que se les venía encima. Salieron huyendo de los israelitas por el camino del desierto, pero no podían escapar, pues los que salían de la ciudad les cortaban el paso y los mataban. Los benjaminitas quedaron rodeados por los israelitas, los cuales los persiguieron y los fueron aplastando desde Menujá hasta el oriente de Gibeá. Así murieron 18,000 soldados de la tribu de Benjamín. Los demás se volvieron y salieron huyendo hacia el desierto, en dirección a la peña de Rimón. Pero 5,000 de ellos fueron muertos en el camino. Los israelitas siguieron persiguiéndolos y los destrozaron, matando a 2,000 hombres. En total, ese día murieron 25,000 de los mejores soldados de la tribu de Benjamín. Pero 600 benjaminitas se volvieron y huyeron hacia el desierto y se quedaron 4 meses en la peña de Rimón. Los israelitas atacaron luego a los demás benjaminitas y pasaron a cuchillo a los hombres de cada ciudad, matando animales y todo lo que encontraban a su paso y quemando la ciudad. Palabra de Dios. El capítulo número 20 del libro de los jueces, como ya hemos visto, es un capítulo bastante extenso y nos habla acerca de la reacción que tienen las demás tribus de Israel con respecto al crimen que ocurre en Gibeá. Recordemos que la semana pasada vimos cómo todos los hombres de Israel con los que la concubina del levita había tenido contacto le fallaron. Cómo este hombre maltrataba a esta mujer y por medio de eso, por esa causa, ella huye hacia su padre. El levita después de 4 meses la va a ir a buscar y después de 4 o 5 días
quiere devolverse otra vez a los montes de Efraín. No entra a Jehús, que posteriormente va a ser Jerusalén, y decide entrar entonces a una ciudad israelita. Termina entrando a Gibea, donde no encuentra ningún tipo de hospitalidad. Cuando logra encontrarse con un anciano que viene del campo, que también vive en los montes de Efraín, que es oriundo de los montes de Efraín y que vive en Gibea como extranjero, logra tener posada. Pero la maldad que existía en ese tiempo en el pueblo, dentro del pueblo de Israel, lleva a que unos hombres perversos quieran violar sexualmente al levita. Y el levita, para salvar su pellejo, lo que hace es que saca a la concubina como si fuera un objeto, como si fuera una bicicleta, y deja que, y se va a dormir después, y deja que a su concubina la violen todos estos hombres a tal punto que ella muere. Ella muere por las acciones de estos hombres. No contento con eso, cuando la encuentra en el umbral de la puerta, le ordena que se levante y cuando ve que está muerta, lo que hace es que la monte en el burro, llega a su casa en los montes de Efraín y la descuartiza y la manda a regar por todo Israel. Este crimen hace, este acto atroz, horrible, para los israelitas, hace que ellos se despierten y ellos convocan una reunión en Mizpah, donde están todos los líderes israelitas y interrogan al levita con el fin de conocer más a profundidad qué fue lo que pasó, de dónde surge esta idea. Y es ahí cuando el israelita se pone en buen término, no cuenta la realidad, sino lo que le conviene. Y dice que en Gibea unos hombres perversos lo querían atacar y violaron a su concubina, y en respuesta a eso, él, para que ese crimen no quedara en la impunidad, pues les envía trozos a cada tribu de Israel, un trozo a cada tribu de Israel de su concubina. Esto hace que los demás israelitas, las 11 tribus, o las 10 tribus, podemos que los levitas estaban regados por todo Israel, por toda la tierra prometida, hace que se reúnan 400,000 soldados de guerra. El crimen es tan atroz y el crimen impacta tanto a la nación que hace que se revuelva. Se convierte en un motivo de unidad. Pero fíjense que lo que ocurre es que ellos, aunque tienen al Señor pendiente, el grado de degeneración y el grado de desconexión con Dios hace que tengan medianamente a Dios incluido en su plan. Sí, tenemos el arca de la alianza, está en Betel, ahí debe estar, ahí está Finés, que es nieto de Aarón. Vamos a preguntarle al Señor cuál de todos debe atacar primero a Gibea. Primero era Gibea. Pero ¿qué ocurre? Que los de Benjamín se enteran de que los demás hermanos, en vez de llamarlos, en vez de ver, indagar mejor qué fue lo que pasó, no solamente quedarse con una parte del testimonio, sino ir a indagar de buenas maneras, que son una nación, porque son un pueblo, que son hermanos. No, ellos sienten el ataque y el desprecio de las demás tribus. Y es ahí como su espíritu belicoso, en este capítulo vemos la naturaleza belicosa del israelita. Podemos ver la naturaleza vengativa, podemos ver la naturaleza guerrera y violenta del israelita. Y podemos darnos cuenta cómo para ellos el resolver el problema es arrasar con el enemigo o al que ellos creen que es su enemigo. Es exterminar de raíz las cosas. Muy diferente al concepto cristiano que veremos más adelante. Aunque el cristianismo surge del judaísmo y tiene muchas cosas que proceden del judaísmo,
El cristianismo es una moneda o una cara totalmente diferente al judaísmo. El cristianismo es espiritual, el judaísmo es terrenal. Mientras que para el judío, la tierra prometida es su Edén, para el cristiano, el Edén es la Jerusalén celestial, el cielo. Mientras que para el judío, la prosperidad económica, el poder político, el poder económico representa la bendición de Dios. Para el cristiano, lo más importante es vivir la cruz que Cristo le otorga con el fin de que pueda llegar a la resurrección. Vemos aquí cómo estos hermanos entran en una guerra fratricida, donde los demás israelitas indignados quieren aplicar la justicia que sí estaba en la ley de Moisés. Un solo testigo. Cuando una dos o más testigos para hacer un juicio, vemos a sienten atacados. Además de cometer estos hombres perversos, ellos sienten cómo están siendo despreciados por los demás. Y eso los lleva a entrar en una actitud también de resentimiento y de no dejarse someter por los demás israelíes. Me cae curiosidad que cuando ellos consultan quién debe atacar primero, el Señor le señala a la tribu de Judá. En primera instancia, ¿por qué la tribu de Judá? Porque la tribu de Judá era la tribu guerrera, era la tribu líder, era la tribu de donde iba a salir el Mesías, era la tribu que tenía Judá, de los hijos de Jacob, era el que había quedado con la progenitura y había quedado también con el sacerdocio mesiánico, no el sacerdocio levítico. Y me llama la atención porque cuando el reino de Israel se divide en el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur, que se llama reino de Judá, quedan Judá y Benjamín, que son las paradojas que uno encuentra en la Biblia. Cuando yo estaba leyendo y venía el fragmento de que ellos preguntaron quién debería atacar primero, a mi cabeza vino no, que no sea Judá, que no sea Judá, que no sea Judá. Y preciso, leo que el Señor le dice el primero que tiene que atacar es Judá. Y eso tiene sus connotaciones espirituales que ya se las comenté. Pero me llama la atención en esta paradoja que quien primero ataca en esta guerra civil es con quien al final Benjamín queda unido cuando se divide el reino de Israel, entonces después de la muerte del rey Salomón. Entonces, para tenerlo en cuenta, vemos cómo los israelitas atacan o intentan atacar a los benjaminitas colocándose enfrente de la ciudad de Gibeá, y los benjaminitas los atacan y los vencen. Ellos van y se quejan delante del Señor en Betel, pero no hacen más nada. La primera vez solamente le consultan y el Señor les dice, vayan y ataquen, que sea Judá el primero. Y los benjaminitas matan 26,000 israelitas. Eso es mucho. Eso es mucho. Y quedan tan sorprendidos de la primera derrota que van a quejarse y a lamentarse en Betel. Y le preguntan al Señor, ¿vale la pena volver a atacar o nos retiramos? El Señor le dice, vuelvan a atacar. Miren cómo toda esta circunstancia llevó primero a la unidad del pueblo. Segundo, a la purificación del pueblo por medio de la sangre y la guerra. Así desafortunadamente, Dios tenía que ajusticiar a este pueblo por medio de la pérdida de vidas, porque de otra manera no entendían. De otra manera no entienden. No entienden y no han entendido. Tienen que perder mucha gente para poder llegar a ser sensibles. Luego vuelven y el Señor les dice, vayan otra vez
y vuelven y pierden por segunda vez 18,000 soldados. Y el Señor los ha castigado. Y el Señor los está ajusticiando. Y el Señor los está corrigiendo. Están pagando todas las atrocidades que hemos visto a lo largo del libro de los jueces. Toda la idolatría, todos los abusos, todas las injusticias. Y me llama la atención el término porque lo dice varias veces. Como un solo hombre. Todos los israelitas como un solo hombre. Dios estaba castigando a Israel como un solo hombre. Y a todo Israel. Porque al final del capítulo vemos cómo los benjaminitas casi se extinguen. O sea, el crimen de Gibeá fue altamente pagado. Altamente pagado. De parte de los demás israelitas fueron casi 50,000 muertos. Y de parte de los de Benjamín fueron 25,000. Más de 70,000 personas murieron por el pecado atroz de Gibeá. Miren cómo un solo acto perverso puede llevar a una nación a la guerra y a la destrucción. Vemos cómo el pecado, que está profundamente arraigado en la sociedad, lleva a esa sociedad a la extinción. ¿Qué salva a Israel? Salva que era el pueblo del Mesías. Lo salva porque era el pueblo que tenía la promesa del Redentor, el Cristo. Porque si este pueblo no tuviera esa promesa, que de él iba a surgir el Cristo, ténganlo por seguro que hace mucho tiempo Dios lo hubiese exterminado. Son palabras fuertes, son duros de corazón. Lo paradójico es que siempre hay un remanente en medio de ellos que son buenos, que son nobles, que aman a Dios con pureza. A Cristo, que es judío, están los apóstoles, está la Virgen María y todos los profetas que sufrieron mucho por medio de ese pueblo, porque eran diferentes, muy distintos a la mayoría de ellos. Y es así como los israelitas, la tercera vez que lo hacen después de haber ayunado todo el día y después de que habían ofrecido holocaustos y sacrificios de reconciliación y de perdón de pecados, ya cuando están reconciliados con Dios como un solo hombre, van y vencen a los benjaminitas y los exterminan. Por eso nosotros no se nos debe hacer extraño a los que estudiamos las escrituras, a los que estudiamos la historia, que los israelíes de hoy quieran acabar a todos los gazatíes. Está en su naturaleza, está en su tradición y en su historia, está en sus genes. Todo el que caiga de enemigo de ellos, sea bueno, sea malo. Aquí yo no me voy a poner de parte de ninguno. Todos tienen sus crímenes. Pero ahora entiendo por qué los israelíes son tan belicosos y están haciendo lo que están haciendo, que es malo, que es perverso, que ante los ojos del amor de Cristo está mal. Y casi exterminan a los benjaminitas. Si no es porque 600 hombres huyen a las montañas y durante 4 meses se refugian en lo que se llamaba la peña de... Entonces, en el israelita está esa semilla. Son violentos, son vengativos, son ojo por ojo y diente por diente. Si me la haces, me la pagas. Y si te puedo exterminar por completo, te extermino por completo. Eso está en su fe. Pero de ellos, paradójicamente, para gloria de Dios Padre, surgió el ser más lleno de amor que puede existir, nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Vamos a ver cómo el cristianismo, este es un problema familiar, este es un problema que se pudo haber resuelto fácilmente, no había necesidad de tanta muerte. Esto se tenía que hacer un tribunal finés, que era la figura que podía
unificar el criterio, llamar a cada juez de Israel, a cada líder de Israel e indagar los hechos, el acusado y el acusador, y resolver el problema de una manera distinta. Pero bueno, era un tiempo en el que Dios tenía que purificar a su pueblo para que pudiese mantenerse en la misión que él le había encomendado. ¿Cuál era la misión de Israel? Preparar el Mesías, preparar el Mesías. No era otra. Era el pueblo que Dios había escogido por Abraham, por Isaac, por Jacob, para que de él surgiera Cristo y la iglesia. Entonces vamos a ver cómo el cristianismo nos enseña o nos invita a resolver este tipo de situaciones. Sé que son difíciles y duras, pero 75,000 muertes no se justifican por vengar una muerte, por muy atroz que fuera. Vámonos entonces, ¿qué nos dice Romanos, capítulo 12, versículos del 18 al 20? ¿Cuál debe ser el pensamiento del cristiano para resolver problemas familiares, laborales, sociales? Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todo. ¿Eso hicieron los israelitas? No. Escucharon al levita y enseguida armaron batalla para ir a justiciar a los benjaminitas. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Palabra de Dios. Entonces, en el cristianismo, lo que nos invita el apóstol Pablo es que en lo posible, en lo que dependa de nosotros, tratemos de evitar conflictos, tratemos de evitar disputas, tratemos de evitar peleas. No es que vayamos a ser cobardes, no es que vayamos a permitir que nos pasen por encima de nosotros. Pero como dice el apóstol Pablo, en lo posible y en lo que dependa de cada uno de nosotros, tengamos paz con todo el mundo. ¿Qué más nos dice? No sean vengativos, no sean vengativos. Si alguien les pide perdón, dónenlos. No guarden resentimientos contra nadie. Eso es el cristianismo. Miren lo que invita a actuar de manera diferente a como se le había enseñado al israelita. Lo está diciendo y enseñando un fariseo que conocía la ley al pie de la letra. El fariseo más fariseo de todos, Pablo, Saulo de Tarso. Y miren lo que enseña que recibió de su maestro, nuestro Señor Jesucristo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ese es el pensamiento del cristiano, no es de ojo por ojo y diente por diente. Es difícil, es complejo, es bastante complejo cuando alguien está empecinado o empecinada en hacerte daño, pero Jesús te va a responder por qué debes hacer. Vámonos a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48, las palabras del maestro sobre la venganza. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Eso es el espíritu del judío, del israelita. ¿Ya? En su psiquis, en su cultura, en su sangre, en su gen, está eso. Me la haces, me la pagas. Y viene este judío y miren lo que dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente.
Pero yo les digo, ahí Cristo está cambiando la ley. Cuando Cristo dice, y yo les digo, pero yo les digo, ahí está haciendo una optimización o una mejora de la ley. No resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una anilla, lleva las dos. A cualquiera que te pida algo, hácelo. Y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Esto es cristianismo. Muy distinto al judaísmo. También hemos oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre, Padre Dios, que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre los justos, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos y hacen de extraordinario, hasta los paganos se portan. Sean ustedes perfectos. Cuando en la palabra de Dios se escucha perfecto, quiere decir santo. Como su Padre que está en el cielo es perfecto. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo Jesús, el judío, el Cristo, el Mesías Redentor, el fundador de la Iglesia Católica Apostólica Romana, nos invita a actuar de una manera distinta a la naturaleza humana. Nos invita a reaccionar de manera espiritual y no de manera carnal. El judío es carnal, por eso está atado a una tierra, por eso está sometido a poseer esa tierra que Dios le prometió. Mientras que el cristiano católico tiene que estar sometido al Espíritu Santo, tiene que estar sometido al cielo, donde está Cristo y donde Cristo nos quiere llevar a la nueva Jerusalén. Los cristianos somos peregrinos de este mundo, por eso no debemos atarnos con pasiones carnales, con envidias, con rencores, con odios, con ambiciones, con avaricias, con lujuria. Porque nada de las cosas terrenales por las cuales nos hacemos matar y matamos va a caber en nuestro ataúd. Tú te vas a llevar los edificios y las casas, no caben en tu ataúd. Pero lo que hagas como obedecer a Cristo, ser como Cristo, imitar a Cristo en todo lo posible, esa va a ser tu credencial del otro lado. Entre más te parezcas a Cristo en su carácter, comportamiento, que es muy difícil, ese va a ser tu carta, es lo único que vas a poderte llevar en el ataúd. Vamos a ver cómo lo reafirma el Señor en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 22. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Recuerden que los benjaminitas eran hermanos de los demás israelitas y estos casi exterminan a sus propios hermanos. Dice, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta, que era lo que tenía que hacer Finés. Llamar a todos los jefes de Israel, incluyendo los jefes de Benjamín, a solas los líderes, y decir la situación. Miren, ustedes saben que la ley de Moisés dice esto y esto. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? Sin que los de Benjamín se sintieran apacados. Era un solo hombre. Israel era un solo hombre. Menos solos, a los líderes, a los ancianos. Y ahí van buscando y escuchando hasta llegar a los pervertidos, a los perversos. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Hubiese evitado 75,000 muertes. Si no te hace caso, llama a una o a dos personas más. Es un juicio público
para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuántos testigos se le escuchó? A uno solo, al levita. Y a partir del testimonio del levita, se fueron a la guerra. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrá de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobra impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes hacen aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo te lo dará. En vez de ir a la guerra, en vez de batallar, hubiera ido primero a hacer ayuno, oración y sacrificios de reconciliación en Betel, liderados por Finés, hubiera hecho eso primero y hubieran invitado a los líderes de Benjamín. Miren, esto fue grave. Vamos a presentarnos todos como un solo hombre y vamos a pedir como nación perdón a Dios. Vamos a ponernos cenizas todos, porque esto es culpa de todos. Esto es un llamado de atención que está haciendo Dios a todos. Y después, cuando ya estemos reconciliados con Dios, le pedimos que nos diga de la mejor manera posible cómo solucionamos este impasse. Pero no, fue la guerra, porque lo que querían era sangre. Entonces, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo es importante la oración, la meditación, el ayuno, la Eucaristía para resolver problemas que no superan. Eso debió haber hecho el pueblo escogido de Dios, el pueblo que tenía una liturgia, que tenía una palabra de Dios poderosa, un testimonio como Moisés. No, lo que querían era arrasar, porque está en su naturaleza belicosa, vengativa, que lo llevaría a muchas guerras y están todavía en guerra. No viven en paz, no viven en paz, no viven. Para terminar, vamos a ver lo que nos dice otra vez el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Dice: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregir, lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Pero háganlo amablemente. Háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas. Ayúdense entre sí a soportar las cargas. Y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, asimismo, cada uno debe juzgar su propia conducta. Era lo primero que tenían que hacer los benjaminitas al ver el problema que se estaban metiendo. Oigan, vamos a reunirnos, vamos a ver quiénes fueron, vamos a ver por qué lo hicieron y vamos a exponerlos delante de la nación. No, decidieron fue enfrentar a las demás tribus de Israel. Y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. El que recibe instrucción
en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué sembraron los benjaminitas? Muerte. ¿Qué cosecharon? Muerte. Casi se extinguió. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Palabra. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo nos da una definición de cómo debemos vivir como cristianos. En la iglesia vamos a encontrar personas con las cuales vamos a chocar, personas que no van a gustar de nosotros, que van a hablar por la espalda de nosotros, que no les va a gustar nuestra predicación, personas que van a poner muchas veces escándalos, piedras de tropiezo. Pero si uno está fijo en Cristo, está en la iglesia católica, no va a importar si el cura es bueno o es malo, no va a importar si el coordinador o la coordinadora es buena o es mala. Y yo no voy por el sacerdote es un instrumento de Dios que hay que honrar, que hay que respetar y que hay que obedecer en cuanto a Cristo corresponda. En cuanto a Cristo corresponda. Ya el sacerdote lo manda uno a hacer algo que nada tiene que ver con Cristo, que no tiene la obligación de obedecerlo ciegamente. A nadie se le sigue, a nadie se le debe seguir ciegamente para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.